Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estén. Les doy la bienvenida a una nueva entrevista con Martín Calvacho, quien es experto de EFT, Emotional Freedom Technique o Tapping, también conocido con ese nombre, quien ha enseñado esta técnica, esta terapia complementaria por más de 11 años, siendo además maestro de flores de Bach, terapeuta de Reiki, entre otras terapias largas de nombrar aquí, Sí. pero conocido por EFT, Martín EFT Chile en Instagram para los que lo quieren seguir. Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, bien, súper bien. ¿Y tú? Excelente, encantada de tenerte de nuevo en esta ocasión para hablar de esta hermosa terapia complementaria que es el EFT, de la cual Ujú. tuve la suerte de haber sido tu alumna, así que encantada de tenerte y recibirte en este espacio. Gracias, gracias. Martín, cuéntanos un poco, bueno, cuéntale a la audiencia en realidad y a mí refrescame la memoria, de cómo puede conceptualizarse el EFT. Cuando hablamos de EFT, ¿qué es el EFT como terapia Ya, complementaria? sí, mira, normalmente se relaciona con el tapping, ¿cierto? Que el tapping es el acto de hacer tap, tap con los deditos. Ujú. Generalmente en puntos de acupuntura específicos, que es como una variante de la digitopuntura, que es tocar puntos de acupuntura con los dedos, el EFT es una sistematización de esto. Es un protocolo sistematizado al que se le agrega elementos de programación neurolingüística y así hacemos una liberación de los bloqueos energéticos que tenemos en nuestro sistema, Sí, que según la teoría de la medicina china producen nuestros problemas físicos, emocionales, psicológicos, espirituales. Y tiene la gracia de ser bastante veloz, bastante eficaz, efectiva, muy adaptable a los distintos casos que se puedan presentar. Así que esa es como una explicación bien por encima de lo que es el FT sin entrar ya a hacer una clase. claro, bueno, obviamente no vamos a hacer la clase de EFT aquí, pero bueno, sí creo que queda claro. Entonces es una terapia que combina ciertas técnicas, ¿no? Por un lado, para ir recapitulando, recoge principios de la acupuntura, ¿no? En el sentido de que se va Sí. haciendo golpecitos en ciertos puntos, que son Ujú. parte de los meridianos, ¿no? O sea, los centros energéticos, Acupuntura. trabaja con los centros energéticos y también con herramientas de neurolingüística para, en ese proceso de ir tocándose, ir aflorando, ¿no es cierto?, creencias o patrones subconscientes referidos obviamente al tema que convoque una consulta de FT. Exacto, sería como ir llamando a lo que uno quiere que se vaya limpiando al hacer a esta estimulación que si bien es sencilla en lo mecánico, en principio tiene mucho, podríamos viajar incluso a las artes marciales. Em, pero claro, esa es como un distintivo que tiene esto de el llamado a. El, porque finalmente de la medicina china recoge que la existencia De- de los meridianos, de los canales, y cómo los problemas que hay en ellos se nos manifiestan a nosotros de manera holística, y de la PNL, el hecho de que las palabras tienen el poder de evocar contenido emocional, de ser una especie de proyectores de aquello que nos sucede adentro. claro, Entonces, pero esas dos cosas. ¿cuál podríamos decirle a la gente? ¿Cuál es la gran diferencia con la PNL? Porque hay grandes diferencias en cómo se Claro, utiliza el recurso lingüístico. sí. Lo que pasa es que la programación neurolingüística se define a sí misma como una serie de técnicas que buscan cambiar la conducta de una persona. Entonces de partida le interesa, que me parece muy bien, le interesa el output, el resultado. Yo hago esta técnica utilizando imaginería, utilizando principalmente el poder de despertar ciertos patrones neuronales que tienen las palabras, por eso neurolingüística y programación, que
eso sería como la idea, que usar distintos recursos que generen este cambio. En el caso del EFT se toma netamente la idea de que las palabras pueden evocar este contenido, despiertan un contenido interno, que es lo que de alguna manera descubre la PNL, como también se le llama. El tema de la limpieza y del cambio de conductas o de percepciones va por el lado de la medicina tradicional china, de la Perfecto. acupuntura. Excelente, excelentemente bien explicado. Bueno, y como terapia, Uh-huh. ¿para qué sirve el FT? Porque obviamente Uy, ¿para qué sirve? Mira, es bastante. Cuando uno, quiero aclarar una cosa igual, que puede que no se haya entendido o que no lo haya dicho, que cuando uno piensa en una terapia, generalmente piensa estando en una camilla, ¿cierto? Recibiendo uh-huh. esta terapia. La dinámica del EFT es muy de conversación, con pequeñas interrupciones, que es cuando hacemos la ronda del EFT. Entonces, la dinámica es muy parecida a lo que estamos teniendo ahora mismo, de conversar y eso. Entonces, la participación del paciente es muy activa, que es algo que no suele aparecer en nuestra mente cuando hablamos de terapia alternativa. Ahora, ¿para qué sirve? Mira, su especialidad son las fobias o los traumas, porque es con lo que se empezó a ocupar. Los primeros pacientes como experimentales fueron veteranos de guerra de Vietnam Okay. en los años 90. Así que les fue bastante bien, Y yo siendo un recuerdo una tema historia de la fobia del agua que nos contabas hoy, hace muchos años. La fobia del agua de Mary, claro, claro. También que fue un caso, digamos, como emblemático en la historia de cómo se crea el EFT. Entonces, sí, en un inicio es muy psicológico, por eso el nombre, la sigla, ¿cierto? Emotional Freedom Technique, que es técnica de liberación emocional, da a entender que es solamente algo emocional, pero en realidad, al ser de la medicina china y holístico, por ende, en naturaleza, van mucho más cosas. O sea, uno ve lesiones, ayudar a que se cicatrice más rápido alguna herida, que yo siempre muestro una herida que me hizo un perro, me mordió un perro una vez, finales de enero de un año X. Entonces, cuando empecé los cursos de marzo, mostré así, mira, y con el EFT me ayudé a que esto cicatrizara más rápido y todavía estar con vendas, qué sé yo. Entonces, en lo psicológico se han visto, claro, depresiones. Yo personalmente lo que veo mucho y que hablamos en otra ocasión fue el tema de las crisis de pánico, Crisis de ¿cierto? pánico, sí. Angustia, ansiedad, de cualquier tipo de cosa. Si no estoy seguro, probar, no, no habría ningún problema en intentarlo igual. Claro. Bueno, principalmente fobias, pero también temas más bien personales también podrían tratar con FT, ¿no es cierto? Por ejemplo, la gente que siente algún tipo de bloqueo económico, emocional o qué sé yo, no sé, artístico, el bloqueo Ah, artístico. claro, Podría ser, ¿o no? sin duda. De hecho, voy a contar un secreto. Ya, Eh, yo estudié en el conservatorio de música, de guitarra clásica, cuando estaba en cuarto medio. Estudié eso en un año. No voy a decir el nombre de la universidad para no generarles problemas, pero como era poco el alumnado, eran clases básicamente personales, y fuimos avanzando tan rápido como se podía, no tan rápido como dictara, digamos, la carrera, ¿ya? Y claro, de no entender nada, básicamente nada de guitarra, a empezar para la próxima semana esta partitura y toca. Y que hay bastantes más notas que en una flauta o en el metalófono que uno hacía en el colegio, o que los acordes del gorro de lana. Eh, Sirvió para esa angustia, ese bloqueo, esos nervios, eso, eso de que con un primo que éramos, digamos, compañeros, bromeábamos de eso de mirar la partitura y que fuera como, como que se desenfoque, como, no entiendo nada. se te venía Claro, encima. claro, esa agobio que produce, sí, sí. De hecho, también, por decir cosas personales, yo enseño el FT hace 11 años y lo practico hace 16 años. Entonces empecé bien chico. Y uno de los bloqueos que tenía era que me daba mucha vergüenza al principio dirigir a alguien siendo tan chico. Como decirle a esto otro, a la camilla, no sé. Eh, entonces,
me hice FT en eso. Y chico también empecé a hacer cursos y cosas, entonces también pueden ser cosas muy personales, más allá de algo que me aqueje fuerte. Puede ser algo, detalles que quiero afinar en mi vida también. Y para la gente que a veces tiene miedo que este tipo de terapia pueda ser disruptiva o de alguna manera catártica o dolorosa. Ah, bien, bien, bien. Yo soy de la filosofía de que el camino más rápido a veces es el más lento. Es decir, se aplica de las dos formas en las que se puede entender. Que prefiero ir lento pero seguro y eso ha dado muy buenos resultados en esto de, y cuando en el EFT hablamos de lento, entendamos que el tratamiento dura 1 a 3 sesiones. O sea, Ujú. no es lento, pero no se busca desde el inicio del FT, pero cada terapeuta tiene su mano también. Entonces hay quienes sí lo buscan. Esto de generar en la persona una catarsis, un llanto explosivo, o una emoción muy fuerte. No es, no es lo que se busca, no es necesario ni importante, es más un tema de parafernalia que a mí no me interesa y que tratando casos que son esas cosas que fuera del ambiente de la terapia de FT uno los escucha e impactan, todavía me sigue sorprendiendo el tratarlo y que no genere el nivel de dolor que uno esperaría fuera del ambiente de terapia, Claro. al liberar eso. Eh, Se busca la curación sin dolor. Claro, porque nosotros creemos que la curación necesita el dolor, que de alguna manera el dolor me enseña, pero si vamos del punto de vista de la medicina china, la sabiduría no se cultiva, aparece por sí sola, que es un precepto también de la meditación, más budista y también taoísta, que comparten muchos conceptos. Por lo tanto, esta paz interna, todo esto que uno podría imaginar como de la sabiduría, como de este ser sabio máximo, más que ser cultivado, debe ser descubierto, destapado, darse el espacio. Y es verdad, uno saca por ejemplo, odio, por dar un ejemplo, y no hay que cultivar después el amor o la comprensión o la compasión. Apareció. Claro. Bueno, sacaste la oscuridad, se crea el vacío para que entre la luz. Claro, no hay que, entonces uno ve muchas veces como ese esfuerzo en cultivar y cultivar y cultivar algo que que Claro, son pero esfuerzos que muchas veces rebotan. porque tienes un tapón, como el Tienes ejemplo el que tapón. pusiste. Si tienes odio y quieres cultivar amor, va a ser muy difícil, va a ser imposible. Claro, decía Lao Tse que tratar de cultivar la virtud era perseguir a un ladrón, un sabio taoísta, era perseguir un ladrón golpeando una olla. No va a pasar. En cambio, aceptándome y este proceso que hace el FT de mirar mi sombra y bueno, esto soy yo, me acepto así, empieza a pasar un proceso de transformación al que también Jung coquetea mucho con ese concepto. Sí. Martín, y comparado con otras terapias, porque generalmente las terapias complementarias uno las suele asociar con un trabajo a nivel energético. Se Uh habla -huh, mucho hoy en día de la sanación energética, ¿no es cierto? uh -huh. Si bien nos explicaste un poco al inicio, al definir lo que es el FT, ¿cómo podríamos decir en qué se diferencia la terapia del FT con respecto a otras terapias complementarias? Bueno, hay muchas, pero supongamos las más conocidas, ¿no es cierto? Qué sé yo, Reiki, péndulo hebreo, no sé, pues Cruzank, pránica, etcétera, ¿no? Claro. ¿En qué se diferencia? A ver, de partida tiene un enfoque muy práctico. Finalmente, a ver, hay que entender en su historia que nace en Los Ángeles, California, entonces está bastante lejos de un misticismo, una religión que muchas veces se agradece, o sea, que muchas veces es maravilloso. Hablando, por ejemplo, el péndulo hebreo, entrar en el tema de la cábala, son temas que a mí me fascinan, pero me gusta mucho la accesibilidad que tiene al no requerir una creencia o una apertura a una creencia. Porque hay muchas personas que a veces eso les puede generar cierto rechazo. Y por lo mismo he tenido alumnos o pacientes que pertenecen a distintas religiones, distintas áreas de la vida,
y no ven el choque con esto. Porque es cierto que todavía quedan muchas personas, todavía, o sea, hay muchas personas que cualquier cosa que salga de lo que conocen inmediatamente genera Sí, ruido o miedo. sí, Entonces, sí, eso es verdad. eh, es muy occidental en ese sentido y eso, además, a mí me agrada mucho. Que me encanta la filosofía de Oriente y todo eso, pero me gusta que hay una terapia tan buena que, que como que diga ya, pero hay cosas que son relleno en algunas técnicas, en algunas técnicas. En otras son estrictamente necesarios. Pero el FT no lo necesita y ahí está, listo. Me encanta eso. Bueno, yo agregaría, desde mi punto Ujú. de vista también como terapeuta, que el EFT, que si bien es algo, a ver, voy a recapitular un poco esto antes porque todas las terapias, a mi gusto, requieren una participación activa del consultante, ¿no es Sí. cierto? Pero muchas veces la gente recurre a las terapias energéticas, entre comillas, para que mágicamente les solucione el problema. Y eso Mm. no es así, porque la terapia energética te puede ayudar mucho, pero la persona tiene que hacer su 50%. Y siempre, bueno, tú sabes, yo enseño péndulo hebreo, entonces siempre digo a mis alumnos, es como ir al doctor. Si voy al doctor y me receta, o sea, pongamos por ejemplo, un ibuprofeno al día, y yo no me lo tomo, es decir, yo no estoy haciendo mi parte del trabajo, que es tomarme la medicación, no saco nada. Ujú. Y claro, hay un trabajo personal, obviamente, pues sus terapias energéticas apuntan generalmente a los temas más emocionales y espirituales de la persona, entonces requieren un trabajo activo y consciente, ¿no? Una toma de conciencia. Y lo que me gusta a mí del FT en ese aspecto es que involucra desde el primer minuto al consultante, ¿no es cierto?, en la terapia, con lo cual lo obliga a hacer su 50%. Ya, te entiendo, Y, te y, entiendo. y era la pregunta que la contesté yo, pero explícala. Claro, es que efectivamente estoy tan metido en el EFT y en las flores de Bach, por ejemplo, también, que son como mis regalones en este tema, que se me olvida un poco la dinámica de las otras técnicas, que son las que más abundan. Entonces, claro, se me olvida que esa parte del EFT es muy importante donde el paciente está participando de la terapia. ¿Qué es lo que necesita hacer? Responder con toda la honestidad y claridad posible, que a veces es poca, pero ese poco que haya, que se utilice de claridad y honestidad, y a responder las preguntas que se hagan. Entonces, y además que el tratamiento, el tapping, estos golpecitos que hablamos en un Ujú, principio, no es que uno se lo haga al paciente, claro, sino que el paciente lo imita a uno. Por lo tanto, como dije, esta videollamada es muy similar a lo que es una terapia de FT. Por lo claro. tanto, es muy fácil hacer FT de manera online también, porque es básicamente imítame. Entonces, es un proceso muy activo y también, diría, para mí, por supuesto, pero también para los pacientes, entretenido. Eh, Claro, porque está involucrado en el proceso mismo. claro, a veces uno quiere, y hablo por mí también, ir a la camilla y que me hagan reiki o me pongan mis agujitas, me pasen el péndulo, eh, también. Pero a veces también, claro, quiero estar ahí pasándolo bien, conversando, porque además son momentos de mucha honestidad, porque el FT, porque se requiere que el paciente sea transparente, no una cosa que cuente todo de su vida, sino que con que sus palabras le produzcan cosas. Entonces, Claro. a veces se pasa bien al ir preguntando o hablando cosas que tal vez en otros ambientes terapéuticos más solemnes no se darían. Claro, Utilización de jerga, qué sé yo. eso es lo bonito, pues ahí también el descubrimiento y la expresión de la emoción es a través de la forma de hablar de la misma persona. Y eso también, como terapeuta de FT, uno tiene que tenerlo muy en cuenta. No sirve
que tú me hagas FT con tus palabras, porque a lo mejor a mí no me van a resonar. Finalmente, claro, el mejor terapeuta de FT es el que mejor escucha a la persona y mejor le devuelve la misma información que la persona entregó sin tener idea, sin darse cuenta. No hay un prejuicio de, ¿te pasó esto? Lo entendí todo, esto es lo que sucede, Claro, te no hay respondo un todo por ti. juzgamiento de parte del terapeuta ni... No, ni siquiera un entendimiento previo de dónde viene lo tuyo, porque todos los pacientes son un universo y vamos los dos entendiendo el tema y solucionándolo. Y respetando que tal vez este tema te duele particularmente mucho, entonces, bien, vamos a ayudar a que esto tal vez dejarlo pendiente o abordarlo de otro lado. Entonces, es un ejercicio muy humano finalmente. Eh, eso. Por eso siempre hablo en el curso, cuando le enseño, perdón la publicidad, pero hablo de que más allá de aprenderse los movimientos del EFT, que o sea, uno se aprende movimientos más complejos para bailar en TikTok, yendo con los tiempos, es la parte de conversar, de no entrometerse mucho, de saber cómo preguntar sin alterar la posible respuesta, eh, Entonces, de para dar, alguien que quisiera aprender EFT, ¿qué le podríamos decir? ¿Qué se requiere, aparte de saber ser un buen escuchador, como acabas de decir, un buen claro, oidor? claro, eh, ¿Cuáles eso, son como los requerimientos para poder estudiar FT? eso, Nada más que eso. querer, Querer querer escuchar. escuchar. Porque si vamos a hablar de, por ejemplo, bueno, el tapping se hace con las manos, entonces voy a necesitar manos, no es estrictamente necesario. Lo vimos en su momento. Sí, yo me he hecho tapping mental, es muy bueno. Es buenísimo, es buenísimo. O sea, hay muchas cosas que se puede hacer con algo tan simple, así, tan sencillo a simple vista, para no redundar. Entonces se necesita, yo creo que las ganas de escuchar. ¿A quién? A quien te enseña, que en el caso puedo ser yo, y después en terapia a quien te enseña, que es el paciente. Y uno aprende mucho. Entonces uno igual va a saber más o menos cuánta escucha tiene que desarrollar una persona cuando le está haciendo clases, porque uno sabe cuándo lo están escuchando y cuándo no. ¿Ya? Pero claro, querer aprender, por eso muchas veces, aunque uno creería que, bueno, tener ciertos estudios em, muchas veces las personas que no manejan ni una técnica les va mucho mejor aprendiendo el EFT Van o con más cualquier otra técnica. apertura mental. Más disposición a aprender. Ahora hay también personas que saben hacer el proceso de, bueno, esta es la información, después la procesaré, veré si me gusta o no me gusta, si estoy de acuerdo o no, qué sé yo, pero al menos entra. Bueno, Que aquí eso es creo lo que es un importante. acto, que creo que es un acto de humildad, po. Sí. Eh, Martín, dime. ok, ya lo anuncié al presentarte que llevas más de 11 años o 11 años haciendo clases de EFT. Pero, ¿por qué uno debería estudiar contigo? Wow. Eh, un poco haciendo historia, porque yo me acuerdo que yo te interrogué mucho cuando decidí hacer el curso contigo, no sé si te acuerdas. Se me Ya, olvidaron, algo, se me a olvidaron las ver, a preguntas ver. que en su momento te hice, pero, por ejemplo, ya nos contaste en algún momento que empezaste muy chiquitito a... ¿Cómo llegó el FT a ti? ¿Cómo fue que enganchaste con esta terapia y la empezaste a practicar y a estudiar? ¿Cuáles fueron tus Ujú. maestros? Cuéntanos un poco tu recorrido como terapeuta en esta terapia de FT. Mira, llegó en un momento en el que yo le tenía horror al fin del mundo del 2012, ya estamos hablando del año 2007, donde empecé a usar el EFT para que me fuera mejor en las pruebas, estudiar, porque estaba todavía en la etapa escolar. Y ahí me empezó a gustar mucho, porque me lo encontré en este pequeño YouTube que había en ese año. YouTube es del 2005-6, Ya, ¿cierto? no me acuerdo. Es tanto detalle Sí, del es YouTube. uno de esos 2 años.
Entonces, en el ambiente de lo holístico, que muchas veces se mezcla la conspiración con lo holístico, con lo mágico, con lo... Sí, Entonces, una era tan poco... confusión terrible. Sí, una confusión terrible. Era tan pequeño el mundillo que yo me iba a un ciber 4 horas porque como vivía en el campo, bueno, vivo en el campo, tenía que esperar la micro, entonces me bajaba todo lo que podía al ciber y después llegaba a mi casa y lo estudiaba y en eso encontré un video de FT, no me sirvió de nada porque era video prehecho, o Claro, sea, con en las el palabras FT hay que escuchar. del terapeuta. Era para el Exacto. terapeuta el FT. Era para el terapeuta el FT, es cierto. Para el que hizo el video le había ayudado mucho, pero además era para limpiarse el aura. Entonces yo después del ejercicio dije, me siento igual. Y, y hasta cierto punto pienso, a ver, pero yo hoy día diría, ya, pero si tengo el aura sucia, ¿en qué se me traduce para solucionar eso con FT? ¿Me entendí? No, aquí tengo la mente más pesada. Entonces, trabajemos la mente pesada. Sí. ¿Ya? No, no algo tan... em, como ese enfoque. Y entre esas Además, el cosas aura es una aparece, sola capa del cuerpo sutil. o sea, se puede entrar a tanto pudiendo ir a lo que nos interesa, a lo que nos trae, Claro. ¿cierto? Holístico. No solo vamos a hablar de lo invisible y lo intangible, podemos hablar de lo tangible y amar a lo tangible. Es que no Entonces, están separados, pues. que no Pero está separado, po. Pero ya estamos familiarizados con lo tangible, entonces estamos un poco aburridos y nos parece muy atractivo lo invisible. Pero me ha aprendido a enamorar de lo tangible. Em, no, bueno, ¿por qué aprender conmigo? Porque las risas no van a faltar. Pero, eso es pero, verdad. pero Lo en garantizo, lo eso, garantizo. y no por eso se resiente el contenido. Y en eso aparece lo que en ese momento era la única forma oficial de aprender FT, que era un manual, un PDF. Pero, obviamente, lo puse a prueba, me sirvió con algunas cositas, pero habían grupos si alguien se acuerda, MSN grupos, que eran grupos de correo, de mail, que Ujú. eran directo con el creador en inglés, y otro que era mexicano y se traducían después. Entonces, yo me metí como al historial y bajé todos los correos que había. Era Ya. como toda esta correspondencia y me llegaban y ahí empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar. Después el creador sacó una serie de DVDs como para entrenar a los nuevos terapeutas, como que eso se actualizó un poquito. Lo, accedí al material y después de eso yo pensé que conocía todo el FT, porque ya hacía terapia, funcionaba muy bien a mí, etcétera, pero quise tener una cosita que dijera que yo sabía FT. Entonces, unas vacaciones de invierno, encontré un curso de FT y cuando para tener, digamos, el cartón, como decimos acá en Chile. Claro, sí, aquí todos quieren ver el Eh, cartón. sí, todos quieren ver el cartoncito y tiene sentido. Y cuando voy a este curso, que era un intensivo de 3 días, y veo que mi profesora, la cosa que está haciendo, yo no la estoy reconociendo como FT, pero me maravilló ver que era una regresión al útero materno en un compañero. Durante el FT quedé totalmente enamorado más lo enamorado que estaba en la terapia, y por eso llevo tanto tiempo haciendo FT. Ujú. Por eso, después, a los pocos meses después, mi profesora se retiró, hizo un cambio de vida bien radical, su proceso, y yo pensé, bueno, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, claro. Hicieron relevo. Sí, sí, sí. O sea, todos pueden hacerlo. Creo que yo me quedé mucho tiempo. Por eso esta idea de FT transpersonal, que es porque finalmente lo que estaba haciendo mi profesora era una línea española del FT, que, que ella la aprendió porque estuvo en España y tomó un curso de FT también pensando que era un curso normal de FT, y no, pues resultaba ser de esta línea transpersonal. No, pues, excelente. Oye, Martín, ¿y cuándo son los próximos cursos? Cursos, vamos a tener uno en septiembre, el jueves 7 de septiembre, Ahí da inicio. eh, ¿Cuánto duran los cursos? de inicio. Son 3 meses porque son 3 niveles Ya, en los que hay, mira, material de apoyo, porque ha crecido tanto el contenido del FT, me imagino. que, que sí, po, que ya no alcanza a caber todo en las clases.
lo interesante es que después con la pandemia y todo lo que pasó, me di cuenta que los cursos se pueden hacer online sin perder nada. Entonces, por fin, y como buena persona de regiones, entiendo el sentir de las personas que no son de Santiago, y ahora puedo ver personas que son del sur, del norte, de Chile, de otros países. Y, y claro, además de eso, de que las clases son así, y por lo que son muy accesibles por lo mismo, incluso si alguien no puede, le llegan las grabaciones de la clase, que me parece maravilloso, pero además hay una asesoría terapéutica, es decir, que tú me mandas terapias que haces y Ya. yo te voy diciendo, aquí hay problema, Ah, aquí está eso es perfecto. nuevo, ¿ah? Porque mi generación lo hicimos. No, porque tu generación era presencial y el FT lo hacíamos ahí. Sí, fue hace hartos años ya. Hoy ha pasado mucho el tiempo, ahora que lo pienso. Es que los Pero, 3 años de la pandemia pasaron de un mordisco. pero yo estudié contigo cuando, en el 2017 o 18. 17 puede haber sido. 17, Sí, 16, mejor no vamos a contar más. por ahí. Sí, pero claro, entonces, Pero qué además que, interesante insisto, eso, me parece súper bueno porque es como la práctica, po, que uno queda un poco, bueno, y ahora y lo estoy haciendo bien. claro, y que muchas veces está en la duda, porque es tan sencillo en aplicación, que es, pero bueno, ¿y ahora cómo hago la terapia? Hazla, vamos. Pero claro, para dar esta reafirmación, uno manda los comentarios de, mira, aquí se puede haber hecho esto, aquí no, y bueno, y como siempre, que pasa mucho con alumnos y que lo agradezco y me encanta, es que me cuenten cómo les ha ido, que tienen preguntas de vez en cuando. No sé si te acordarás de mí. Sí, me acuerdo. Sí. Eh, Así que sí. Además que, no sé, yo creo, tú como alumna sabes más, que, que lo que más importa en el curso cuando lo vemos es que funcione. Sí. No Pero que bueno, pero creamos en fíjate que algo. funcione es una cosa, pero yo creo que igual el maestro, el profesor hace harta diferencia en que funcione la cosa al final. Claro, A mí claro. De hecho, yo te lo digo, o sea, ya han pasado los años, somos ya colegas y amigos, pero eh, en esa época eras bastante más jovencito que ahora y a mí me impactó mucho todo lo que tú sabías. Te encontré seco, y este loco es seco. Yo siempre te lo he dicho, no es por tirarte claro, flores ni porque estamos en el video, pero es verdad. O sea, tú sabes mucho, mucho, mucho de este tema y por lo menos yo nunca me arrepentí de haber tomado el curso, todo lo contrario. O sea, creo que ha sido una gran herramienta tener la herramienta del FT para mí y también para poder ayudar a otras personas. Así que yo por lo menos recomiendo tu curso 100%, wow, muy, muy pero, agradecido. o 120%. Claro, ¿no? Al final, por ejemplo, se ocupan muchas cosas sutilmente, pero para que el aprendizaje entre mejor. Se cuentan muchas anécdotas y casos, ¿cierto? Muchas Sí, cosas. Una terapia pasó tal cosa. Es mucho más efectivo enseñar eso y vamos todos siguiendo un cuento, como de tradición oral casi, que decir, mira, entonces en esta técnica uno puede hacer y puede haber un caso imaginario en que, entonces, sí, claro, eso es importante porque en la práctica yo creo que una de las cosas más difíciles es ir afinando el oído, no vamos a decir el ojo, el oído, el oído, claro, para captar aquello que y ahí y tirar del hilo, ¿no? Un poco, ¿no? claro. Esto me hizo ruido, entonces, de ahí bien, sí, 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 ¿no? Y en lo personal, mi búsqueda es que sea un curso al menos superhumano, primero que la gente salga aprendiendo y haciendo FT, o sea, básico, pero que sea una cosa humana, no plantearse como una especie de culto. Por eso me gusta también lo práctico que es el FT, que es como, no tenemos por qué, si bien me gusta el tema, pero hablar de los distintos estados de conciencia posibles del ser humano, no, haz la ronda, escucha. ¿Cachai? Bueno, y además que eso es algo que quién puede saber, determinar un estado de conciencia. Entrar en un Claro. bucle, bueno, pero eso es otro tema. Es otro tema. Es otro tema. Pero sí, pues, esa cosa de accesibilidad, porque también pasa
que no sé si te ha pasado a ti con todo el tiempo que ya llevas metida en este ambiente, bienvenida, que muchas veces uno con estas terapias que son más, ¿cómo decirlo? Que tienen más barreras de acceso porque hay que abrirse a temas, etcétera. Uno termina viendo siempre el mismo círculo como de gente, como que es menos viral. La ayuda que uno pudiese llegar a aportar, si bien hoy día, gracias a las redes sociales, a las distintas inquietudes de las personas, es mucho más fácil y a veces es más atractivo que sea, en todo caso, que tenga como estos contenidos así más sutiles. Pero claro, me gusta que cualquier persona puede usarlo para mejorar su vida independiente de lo que crea o lo que piense, Claro. del camino que tenga. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero también pienso que las personas se acercan a la terapia por resonancia, de alguna manera. O sea, a O mí la sea, parte lingüística siempre me ha llamado la atención, tú lo sabes, por eso para mí el FT, la PNL, que después yo también, después de hacer tu curso, la estudié un poco, no en forma tan académica, pero sí para uso personal. Y también los otros temas que tú sabes que a mí me gustan, sí, que van por esa sí, línea, po. por esa línea también. Claro. Mm. Sí, no, así que eso. Bueno, entonces parte el 7, entonces septiembre, octubre y noviembre va a ser tu curso, va a ser online. Vamos a dejar acá abajo del video todas las indicaciones para que te puedan contactar, las personas que estén interesadas en aprender FT contigo. ¿Y cuántos cursos anuales estás haciendo más o menos? Mira, es un curso uno o dos cursos cada 3 meses. Entonces, si están viendo esto y ya pasó la fecha del 7 de septiembre, pueden tener la certeza de que contando 3 meses exactos, Va a haber probablemente otro. esté empezando otro, O sea, porque así ha diciembre. sido durante 11 Diciembre, años. enero. Sería diciembre, enero, febrero, haces otro curso. Y después marzo. Marzo, abril y mayo. Ya. Y así vamos, hemos estado sin parar durante 11 años, estoy viendo la fecha, y no creo que pare pronto tampoco. Así que, Mientras haya Martín, habrá FT. wow, fuerte. Ahora me sentí comprometido y tengo traumas con eso. Digo, no hago más FT. Chuta, yo te hago el FT, Martín, y afinamos. Aparecen temas. Excelente, no. Excelente. Bien, bueno, no sé si quieres aportar algún cierre, conclusión a esta entrevista, mini entrevista, con respecto a lo que es el FT y los cursos de FT y la practicidad del FT, etc. Nada, que si quieren aprender FT y me eligen a mí, gracias. Si quieren atenderse y me eligen a mí, gracias también. Y espero ser de la ayuda máxima que sea posible, ¿no? Eso. Y si no lo quieren hacer y pasaron un buen rato acá, también. También. Sí, ¿por qué no? Excelente. Sí, excelente. Bueno, Martín, te agradezco muchísimo tu tiempo y la A oportunidad ti. de transmitir un poco de conocimiento respecto del FT y la posibilidad de tus cursos también, que son maravillosos. Así que te mando un enorme beso y agradecimiento y bendiciones por esto. Muchas gracias a ti y nos vemos en alguna otra ocasión. Nos vemos. Chao, chao. Chao.